Imagina que tu cerebro es un cartógrafo. Le pides que dibuje el mapa de un lugar nuevo, pero no tiene ni tinta ni papel, solo impulsos eléctricos. ¿Cómo demonios sabe qué forma tiene el mundo? ¿Cómo pasa de esas chispas neuronales que parecen completamente aleatorias a un mapa mental coherente que nos permite navegar, encontrar atajos y, lo más importante, recordar dónde está nuestra casa? Es una pregunta brutal y es exactamente el meollo de la cuestión que vamos a desgranar hoy. Nos vamos a meter de lleno en un artículo científico fascinante de Babichev, Cheng y Dobagian que se atreve a proponer una respuesta. O sea que la misión de hoy es explorar su teoría. Exacto. Una teoría que sugiere que el cerebro no es un GPS que crea un mapa geométrico y preciso con coordenadas, ni mucho menos. Es más bien un topólogo, un experto en relaciones. ¿Qué está conectado con qué? ¿Qué rodea a qué? Y lo más alucinante, de verdad, es la velocidad a la que aprende lo esencial del entorno. A ver, que yo me aclare. La idea de un mapa cognitivo en el cerebro no es nueva, ¿verdad? Esto viene de los años 40. Y luego en los 70 se descubrieron las famosas células de lugar en el hipocampo. Sí, las neuronas que se encienden como una bombilla cuando pasas por un sitio concreto. Justo. Y con eso pues parecía que el puzzle estaba resuelto. Parecía. Pero es que el artículo subraya una desconexión fundamental que a menudo se pasa por alto. El disparo de una neurona individual por sí solo no tiene propiedades espaciales, es solo un pulso eléctrico. Claro. El mapa, la imagen completa, solo emerge de la actividad sincronizada de miles, millones de neuronas. La gran incógnita siempre ha sido, ¿cómo narices ocurre esa integración? ¿Cómo se pasa de las piezas sueltas a la imagen completa del puzzle? Y aquí es donde los autores sacan su as de la manga. Proponen una solución que llaman esquemas. Exacto. Es un marco computacional, un modelo, para entender este proceso. Y cada esquema tiene 3 patas. 3 patas, a ver. Primero, un esquema abstracto, que son las reglas del juego, las regiones y cómo se relacionan entre sí. Segundo, una implementación neuronal, o sea, la red de neuronas, las células de lugar y otras que ellos llaman neuronas de lectura, que se encargan de codificar esas reglas. Vale. Y tercero, un mapeo espacial, que es la traducción de toda esa actividad neuronal al mapa que nosotros podemos visualizar y que el animal usa para orientarse. Vale. 3 componentes. Pero lo que de verdad me ha volado la cabeza del artículo es la distinción que hacen sobre cómo se aprende el mapa. Es que esa es la idea más potente de todas. Diferencian 2 tipos de aprendizaje que operan en escalas de tiempo muy, muy distintas. Por un lado está el aprendizaje fisiológico. ¿El fisiológico? Sí, piensa en ello como el entrenamiento de fuerza de un atleta. Es el proceso lento y costoso de fortalecer todas las conexiones de la red neuronal. Lleva tiempo. Pero luego está el otro. Luego está el aprendizaje cognitivo o esquemático. Este es el momento eureka. Es cuando emerge la información crucial a gran escala sobre el entorno. Por ejemplo, saber cuál es el camino más corto para volver a casa. La gran afirmación del artículo, y lo que vamos a ver en sus 4 modelos, es que este aprendizaje cognitivo es muchísimo más rápido que el entrenamiento fisiológico completo. Un momento. ¿Me estás diciendo que el cerebro puede usar el mapa antes de que esté terminado? Eso suena a usar Google Maps mientras todavía se está descargando la ciudad. ¿Cómo es posible? Exactamente. Y esa es la idea que lo cambia todo. No se trata de tener una foto perfecta y en alta resolución desde el minuto 1. Se trata de tener un boceto funcional lo antes posible. El cerebro es increíblemente pragmático. Prioriza saber cómo llego de A a B mucho antes de preocuparse por la forma exacta de cada edificio en el camino. Ok, pues vamos a desglosar esos modelos. Empecemos por el más sencillo de todos, el esqueleto del mapa, el esquema de grafo. Es el punto de partida lógico. La idea es muy intuitiva. Si 2 células de lugar suelen dispararse casi a la vez, el cerebro asume que sus regiones en el espacio real están conectadas, que se puede pasar de una a otra. O sea que crea una especie de red de metro mental. Cada estación es una región, y si 2 estaciones se activan seguidas, el cerebro dibuja una línea entre ellas. Con eso ya puedes empezar a planificar rutas. Justo. El resultado es un grafo, una red de puntos y líneas. Como se ve en sus simulaciones,
Esto permite trazar caminos y entender la conectividad básica del espacio. Es el esqueleto, como bien decías, pero lo realmente revelador no es que se pueda hacer un grafo, ¿Qué es? sino lo rápido que se vuelve útil. A ver, cuenta. ¿Qué dicen los datos de la simulación? Pues los datos son una pasada. Muestran que aunque la red neuronal tarda unos 5 minutos de exploración simulada en aprender y fortalecer todas las posibles conexiones del entorno, 5 minutos, vale. la información realmente vital, como encontrar el camino más corto entre los dos puntos más lejanos del laberinto, se obtiene en solo 2,2 minutos. En menos de la mitad del tiempo. Y con la red a medio entrenar. Exacto. Esto ocurre cuando solo se ha formado aproximadamente la mitad de las conexiones posibles. Desafía por completo la idea de que la red necesita estar perfectamente entrenada para ser funcional. Es un ejemplo brutal de eficiencia biológica. Es que es increíble. El cerebro extrae la información más útil primero y deja los detalles finos para después. Vale, el esqueleto está claro. Pero el mundo no son solo líneas. También hay superficies, paredes, obstáculos. ¿Cómo pasamos de la red de metro a un mapa 3D? Buena pregunta. Para eso, el siguiente modelo sube un nivel de complejidad. El esquema simplicial. Aquí ya no nos fijamos solo en parejas de neuronas que se activan a la vez, sino en tríos, cuartetos o grupos más grandes. Vale, pasamos de las líneas del grafo a... ¿Qué? ¿Figuras geométricas? Eso es. Los autores lo llaman complejos simpliciales, que es un nombre muy técnico para una idea bastante intuitiva. Si el modelo anterior era conectar puntos con hilos, este es usar esos hilos para tejer una tela. Me gusta la analogía. Si 3 neuronas se activan juntas muy a menudo, el cerebro no lo interpreta como un simple triángulo de hilos, sino como un trozo de tela triangular relleno. Y esto es crucial. ¿Por qué? ¿Qué te permite hacer la tela que no puedes hacer con los hilos? Detectar agujeros. Si un animal rodea un pilar, un grupo de neuronas se activará en secuencia formando un anillo en el mapa mental. Con simples hilos solo verías un círculo, pero con la tela ves un trozo de tejido con un agujero en medio, y ese agujero corresponde al obstáculo en el mundo real. Es topología en estado puro. Entiendo. Es la forma que tiene el cerebro de decir, por aquí no se puede pasar. Pero esto me suena a que al principio debe ser un caos. El cerebro debe ver agujeros por todas partes. Y así es. La simulación lo muestra de forma muy clara. Al principio del aprendizaje, el modelo detecta muchísimos bucles espurios o falsos agujeros. Es como ver caras en las nubes, ¿no? El cerebro al principio ve patrones por todas partes, aunque no signifiquen nada, y necesita experiencia para aprender a ignorar el ruido. Es una analogía perfecta. El cerebro empieza siendo un paranoico y con el tiempo se vuelve más sensato. Exacto. Es un proceso de limpieza. La realidad emerge cuando se borran todas esas caras imaginarias en las nubes. Después de unos 4 minutos de simulación, todo ese ruido desaparece y solo persisten los rasgos topológicos reales, como el agujero que corresponde al obstáculo central del laberinto. El cerebro filtra el ruido para quedarse con la estructura esencial. Pero aquí los autores se ponen la zancadilla a sí mismos, señalan una limitación muy interesante de este modelo, algo que pone en duda cómo visualizamos todo esto. Sí, y es una crítica sutil pero profundísima a las metodologías estándar en neurociencia. Miden algo llamado información mutua entre la actividad de la red neuronal y el mapa que nosotros, los científicos, dibujamos. Y lo que observan es que esa información mutua disminuye con el tiempo. Espera, ¿cómo que disminuye? ¿El mapa se vuelve peor con el tiempo? No tiene sentido. No es que se vuelva peor, es que nuestra forma de representarlo es demasiado simple. Esto sugiere que nuestra manía de dibujar las células del lugar como manchas de colores con bordes nítidos y definidos es una simplificación excesiva. Ah, vale. Las regiones que una neurona representa, en la realidad, son probablemente mucho más borrosas, difusas, probabilísticas. El cerebro trabaja con solapamientos y probabilidades, no con las coordenadas cartesianas de un mapa del tesoro. O sea que el mapa del cerebro se parece menos a un mapa de carreteras y más a una de esas previsiones del tiempo con manchas de probabilidad de lluvia. Me encanta esa idea. De acuerdo, el modelo de los triángulos o de la tela nos permite ver obstáculos. Problema resuelto, ¿no? Casi. Pero deja un cabo suelto muy sutil. Imagina un centro comercial. Tienes la planta principal y una tienda pequeña justo en el medio. Ese modelo de tela ve que la tienda y la planta principal se solapan, pero no sabe que la tienda está dentro de la planta.
Para él es solo un solapamiento más. Y para resolver esa relación tan específica de estar contenido en, necesitamos un nuevo nivel de complejidad. Y para eso llega el tercer modelo, el esquema mereológico, un nombre un poco intimidante. El nombre asusta, pero la idea es esa, detectar la relación de contención o cobertura. El modelo anterior era genial para la conectividad y los agujeros, pero se le escapaba esta sutileza. El esquema mereológico está diseñado específicamente para pillar cuando una región está completamente dentro de un conjunto de otras regiones. Vale, ¿y cómo lo hace? Porque a nivel de neuronas que se activan a la vez, la situación parece la misma. ¿Cómo distingue el cerebro el solapamiento de la contención? Pues la implementación neuronal que proponen es ingeniosa, pero bastante más enrevesada. No se trata solo de detectar que varias neuronas se activan a la vez. La clave está en el tiempo. En el tiempo. Sí. La idea es que si la actividad de un grupo de neuronas A dura más que la de otra neurona B, cubriendo su activación temporalmente, entonces la región de B está contenida en la unión de las regiones de A. Espera, ¿cómo sabe el cerebro que una actividad dura más? ¿Hay un cronómetro neuronal o algo así? No exactamente un cronómetro, pero sí un mecanismo muy elegante. Proponen que las neuronas inhibidoras juegan un papel clave aquí, creando una especie de ventana temporal. Si la neurona B se activa y se desactiva dentro de la ventana en que el grupo A está activo, el cerebro infiere contención. Es una forma muy sofisticada de codificar una relación espacial compleja usando solo el tiempo de activación. Pues vaya tela. Pero un sistema tan complejo y basado en el tiempo me suena a que tiene que ser muy sensible al ruido al principio. Y lo es. Si observamos la curva de aprendizaje de este esquema, es una locura. Hay un pico masivo de relaciones de cobertura detectadas al principio. La inmensa mayoría son falsas, son ruido puro y duro, y se descartan rápidamente a medida que el animal explora más. O sea, tarda más en estabilizarse. Mucho más. Se necesitan unos 7 minutos de simulación para que el ruido se calme y emerjan las relaciones de contención reales. O sea que el cerebro empieza con un montón de hipótesis locas en plan, todo está dentro de todo, y las va podando con la experiencia. Me gusta. Muy bien. Llegamos al último y quizá más complejo modelo. Este suena como el final boss de los mapas cerebrales. El esquema RCC. El RCC se basa en el cálculo de conexión de regiones. Y sí, es como darle al cerebro un lenguaje formal, un vocabulario completo, para describir las relaciones espaciales. Ya no se conforma con decir conectado o contenido. Tiene categorías mucho más ricas. ¿Cómo cuáles? Pues tiene términos como desconectado, solapamiento parcial, parte propia tangencial, parte propia no tangencial. Vamos, es un lenguaje con una gramática espacial muy precisa. Este último modelo parece el definitivo. Tiene un vocabulario completo, puede capturar detalles finísimos. El ejemplo que ponen de la pista en forma de U y la de W es genial. Es un ejemplo perfecto de su potencia. Para los modelos anteriores, una U y una W podrían parecer muy similares. Pero la pista en W tiene un punto de decisión, un cruce, que la pista en U no tiene. El esquema CRC puede distinguir esto porque en el cruce de la W, una región se solapa parcialmente con otras 3, mientras que en la U, cada región solo se solapa con una o 2. Esto tiene implicaciones enormes para la navegación y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podría salir mal? Suena infalible. Ah, pero ahí está la trampa. En el mundo real, los datos que recibe el cerebro son un desastre. No le llega información limpia y ordenada como en un ordenador. Y esta potencia del modelo CRC viene con un precio muy alto, el problema de la ambigüedad. Ambigüedad. ¿En qué sentido? En que un patrón temporal de disparos de neuronas no siempre se corresponde de forma única con una relación espacial. Te pongo el ejemplo del artículo. Una pausa temporal entre los disparos de dos neuronas podría significar que sus regiones en el espacio están desconectadas. Lógico. Sí. Pero también podría significar que el animal simplemente siguió una trayectoria muy lenta o extraña a través de dos regiones que de hecho sí se solapan. Con un solo dato, el cerebro no puede saber cuál de las dos es la correcta. Vaya. O sea que el cerebro no es un estenógrafo que toma notas literales de lo que pasa, sino más bien un detective que tiene que interpretar pistas ambiguas. Es la metáfora perfecta. El aprendizaje no puede ser instantáneo. Tiene que ser estadístico. El cerebro va actualizando constantemente sus mejores suposiciones sobre las relaciones espaciales y, muy importante, usa reglas de consistencia lógica para eliminar imposibles. Por ejemplo, si A está dentro de B
y B está dentro de C, entonces A tiene que estar dentro de C. La simulación lo muestra muy bien. Al principio hay un número altísimo de inconsistencias lógicas que se van resolviendo con el tiempo. Es un esquema potentísimo, pero su talón de Aquiles es resolver esta ambigüedad. Madre mía, qué viaje. Entonces, después de analizar estos 4 modelos, cada uno más complejo que el anterior, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué nos quedamos? Pues si tuviéramos que destilarlo todo en una sola idea, sería esta. La clave del mapa cerebral no es la geometría exacta. No son las coordenadas X y de un GPS. La clave son las relaciones, la conectividad, la contención, la estructura general del espacio. Es un mapa topológico. Y la segunda gran idea, que a mí me parece la más rompedora, es esa separación de velocidades. Sin duda. La idea central que une todos estos esquemas es la separación de las escalas de tiempo del aprendizaje. En todos los modelos, sin excepción, la información esencial y a gran escala sobre el entorno, el mapa cognitivo funcional que te permite navegar, emerge mucho antes de que la red neuronal que lo soporta esté completamente entrenada. Antes de que se hayan aprendido todos los detalles. Exacto. Es un mecanismo de aprendizaje increíblemente eficiente y robusto. El cerebro obtiene un borrador útil muy rápido y luego, con tiempo y calma, lo va refinando. Lo cual sugiere que nuestros cerebros son más como cartógrafos flexibles y pragmáticos que dibujan mapas de relaciones, que como sistemas GPS rígidos basados en coordenadas. Y estos modelos también nos recuerdan los desafíos titánicos que el cerebro resuelve sin que nos demos cuenta. Totalmente. Gestionar la ambigüedad de las señales, filtrar el ruido de un mundo caótico y definir qué es realmente una región a nivel neuronal, que como vimos probablemente sea algo mucho más difuso y probabilístico de lo que solemos imaginar. Exacto. Y para terminar, el artículo deja caer una idea final que expande todo esto más allá de la navegación. Sugieran que este marco topológico, organizar elementos basándose en sus relaciones, podría ser un mecanismo fundamental del hipocampo para organizar todo tipo de memorias, no solo las espaciales. ¿Cómo sería eso? Pues, ¿y si nuestro recuerdo de una historia o de una secuencia de acontecimientos es también una especie de mapa topológico, con sus propias conexiones entre conceptos claves, sus caminos que unen las ideas principales y quizás incluso agujeros para las partes que hemos olvidado o que no entendimos? O sea, Que la misma estructura neuronal que nos guía por una ciudad podría estar guiándonos a través de nuestros propios recuerdos. una idea para quedarse pensando. La arquitectura de nuestros recuerdos podría ser la misma que la arquitectura del espacio que habitamos. Fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Hasta la próxima.